utiliza y defiende cuestiones que no hay que defender, mejor perder a resignar principios. Vamos a defender el programa de la universidad en la cárcel porque es de avanzada, porque lleva 40 años y porque logramos a través de ese programa que aquel que entra salga un poco mejor de lo que entra y no mucho peor, como suele pasar con las cárceles argentinas. Disculpe, pero me acordé. Perdón, yo tengo un compromiso en la una, me lo arranco. No quiero ser descortés cuando el arranque me rajo ahora. Caro me dijo lo mismo, Gracias. Agradecemos a Emma y a Caro y a... Bueno, y ahora sí, Agus, abogado, dirigente juvenil de la Unión Cívica Radical, factor importante en la investigación de la criptoestafa, quiero decir eso también, porque me parece que el rol que está jugando Agus en ese tema es súper importante. Y el título no me lo voy a acordar, porque me lo pasó Agus hace un tiempo, decía algo así como Argentina 2030, el rol de las nuevas generaciones en el futuro nacional. Ya me arrepentí de eso igual, así dale, no importa, puedes hablar de lo que quieras durante 12 minutos. Primero quiero preguntarles, quiero saber la respuesta. ¿Cuántos acá creen que la política sigue siendo una herramienta transformadora de la sociedad? Todos. Bien, lo sospechaba. ¿Cuántos creen de acá que los partidos políticos son los vehículos indispensables para esa transformación que la política puede llegar a materializar? Bastantes menos. En 2019 fundé con un amigo una ONG que se llama Kairos Global, en donde la idea era proveer de oportunidades a chicos y chicas de distintas provincias de Argentina para que puedan conocer justamente a gobernantes, periodistas, empresarios, actores de la vida política de sus propios distritos, y también venían a la ciudad de Buenos Aires para que conocieran los entes, las organizaciones nacionales. Hoy tenemos una base de 3.500 más o menos pibes y pibas de todo el país, e hicimos estas preguntas el año pasado, a mediados de año, y como ustedes, el 97% contestó que la política era la herramienta transformadora por excelencia, pero solamente el 3% contestó que los partidos políticos eran ese vehículo indispensable para ejercer esa herramienta. Y esos pibes y pibas no pasan los 27 años hoy, porque el promedio el promedio de edad es de 23, lo cual creo que los chicos más grandes de la encuesta eran de 27 años. Con lo cual, a mí me resulta problemático, teniendo en cuenta, como dijo Willy, que entré al partido por ahí más rígido, institucionalista, y en donde yo también lo conecto con lo que decía Ari, esto de no hablemos como Milei, ¿no? Es verdad que no hay que hablar como Milei, el problema es que estamos todos enojados, estamos todos desilusionados. Estamos todos resentidos con nuestras propias organizaciones políticas, porque a nosotros también nos hicieron creer que los partidos políticos eran esas herramientas, esos, como dice la Constitución Nacional, ¿no? Esos vehículos indispensables para el ejercicio de la política, para el ejercicio de los cargos públicos. Hoy probablemente sea solo eso, un vehículo para ejercer cargos públicos, lo cual implica que es el ejercicio de la política. Paralelamente, durante estos años también es ostensible el crecimiento de las organizaciones no gubernamentales como Kairos o como distintas asociaciones civiles que se encuentran en la Argentina, que son los vehículos efectivos y eficaces para que hoy los pibes y pibas tengan una representación y donde puedan canalizar su vocación de transformación de la realidad. Entonces, cuando yo me pregunto esas cosas, y porque todo viene por la pregunta de por qué ganó Milei o cómo hacemos para ganarle a Milei, teniendo en cuenta que también vengo muy enojado, primero porque tengo una gripe que no me curo hace una semana, y segundo, porque ayer volvimos a ver la misma historia repetida, y porque también, lo voy a decir acá, porque me presentó como no soy dirigente, ya no soy joven tampoco, y de la UCR me estoy empezando a poner en duda, en tanto y en cuanto tengamos un partido que tuve la horrible oportunidad de ver cómo se fracturaba internamente para atender a los poderes de turno solamente para poder cumplir con las obligaciones del día 30 en cada distrito. Porque esa es la explicación que me dio algún gobernador cuando le pregunté por qué se sometía absolutamente todos los principios y los valores que lo habían depositado en ese lugar como gobernador. Fue
hay que pagar los sueldos de la gente del gobierno de la provincia. Y la verdad es que yo lo entiendo, hay que pagar los salarios, por supuesto, pero eso es la renuncia, creo yo, a la política, al ejercicio de la política, y sobre todo al ejercicio de la política en tanto opositor. Como digo, ayer, justo Willy también mencionó la causa Libra, ayer también tuve que ver en los medios de comunicación como 5 diputados nacionales a los cuales les pedimos una expulsión que se termina materializando, pero que siguen formando parte del bloque UCR, rompen el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, forman algo que se llama la Liga del Interior, no porque hay una diferencia programática, porque quieren apoyar distintos proyectos, sino porque, conforme a las reglas de la Comisión Investigadora Libra, estamos acá con Esteban Paulón, que no me va a dejar mentir, la conformación proporcional de esa comisión, en virtud de los espacios de los bloques de la Cámara, les da una oportunidad para aportar 2 diputados más que colaboran con el encubrimiento de una de las estafas más grandes de la historia de la humanidad. Eso lo hizo la Unión Cívica Radical. Y yo no tengo ningún tipo de dudas que Rodrigo de Loredo, que el bloque de la Unión Cívica Radical estaba al tanto de esta movida, que no le sorprendió a nadie que estos 5 diputados se fueran a conformar el bloque de la Liga del Interior. Después de haber visto cómo sufrimos a distintos miembros del partido defender a los abuelos en la reforma de los jubilados con una casi dádiva para irse a dormir tranquilos, porque el aumento que se proponía mediante esa reforma era mínimo. Sin embargo, ahí los tuvimos a varios defendiendo a los abuelos y 2 semanas después siendo fiscalistas y votando en contra del mismo proyecto que habían presentado. Pero no quiero tampoco situarme solamente, hablo de la Unión Cívica Radical porque es el partido en el que yo milité, es el partido en el que yo crecí, y porque creo que mi ira, mi angustia, mi decepción, no solamente se transmite a compañeros de militancia de distintos espacios políticos, sino que si nosotros que militamos en organizaciones políticas nos sentimos así con la política, imagínense aquellos que ya no creían de antemano en los partidos políticos y en los movimientos políticos, y que sufren las decisiones de las que nosotros somos los que ponemos la cara, que somos los recipiendarios de negociaciones que no tenemos ni idea, que se toman en virtud, que se toman más parecido a una lógica bancaria, ¿no? Los gerentes de los bancos le transmiten la decisión indiscutible a los gerentes zonales, y los gerentes zonales se la transmiten a los gerentes de sucursal, que seríamos nosotros que militamos en distintas comunas, barrios, distritos, municipios. Entonces, yo pienso, cuando veo las listas, cuando veo ahora las discusiones de las conformaciones de las propuestas partidarias, propuestas que ahora están divididas, ahora fuimos en la ciudad de Buenos Aires por lo menos lo vimos, una atomización de las listas que no se va a respetar, no para la asunción de esos cargos, no se va a respetar para octubre, cuando los mismos que se están insultando ahora vuelvan a unirse porque hay que hacer desaparecer al kirchnerismo, porque hay que vencer a algún enemigo. Y me parece que es un círculo vicioso, no es una lógica perniciosa para ellos mismos incluso, porque los acuerdos siempre cierran a pérdida, siempre cierran con la derrota moral ya es un barco que zarpó hace mucho tiempo, pero sí con la derrota electoral también, porque cada vez más gente deja de creer en la política. Ya con la victoria de Milei, como bien decía Ari, como decía también Carlos Pani, la gente votó a Milei con la televisión en mute. Simplemente vio a un señor colorado puteando a los que todo el mundo quiere putear, como el colectivero con Rodrigo de Loredo. Esa escena me mata a mí, porque el tipo tenía el semáforo en rojo y sintió que era el momento que el universo lo había puesto, en ese momento, solamente para putear a de Loredo. ¿Cuántas cosas mal tenés que hacer como representante del pueblo para que la gente tenga como imperativo categórico en el único momento posible putearte? Y ahí todavía tenemos representantes adentro del Congreso de la Nación que se jactan de eso. Tenemos gente, no solamente en mi bloque, sino también en otros bloques, que dicen, nuestro rol es el de ser insultados en este momento, pero aportar las herramientas. Nunca en la vida vi a Juan Domingo Perón, nunca en la vida escuché a Hipólito Yrigoyen que se jacten de ser los enemigos del pueblo. Nunca, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros
pretender representar, y voy a hablar de los jóvenes. ¿Por qué voy a hablar de los jóvenes? Porque por supuesto que las crisis económicas a las que Manuel y Carolina hacían referencia, las sufren más la juventud. 2 de cada 3 pibes menores de 17 años en Argentina no completan las 4 comidas. El 35% de los pibes de tercer grado para atrás, para adelante, no entienden lo que leen. Acá hubo una movida importante en Argentinos por la Educación. Digo, en todas las pruebas PISA, en todas las pruebas que se hacen a nivel continental, Argentina sigue disminuyendo en puestos, pero no solamente pasa eso, sino que incluso la percepción de los padres en el rol de la escuela y en el rol de la universidad, venimos de una pelea grande desde la comunidad educativa, en donde tuvimos que salir a explicar a la gente por qué la universidad pública era importante. Y no es que tuvimos que explicar la universidad pública. Yo, la verdad, que tengo una batería de propuestas que había escrito para esto, pero se me fue por otro lado escuchándolos la charla, porque yo estoy ahora denunciando al presidente de la Nación porque hizo uso de una cuenta gubernamental, por ende, de una parte de la cosa pública, no solamente para un beneficio económico propio, sino para engañar a la gente, utilizando la tecnología. ¿Cómo digo yo ahora que nosotros necesitamos la tecnología blockchain en el Estado Nacional porque es lo que va a solucionar de una vez y para siempre la corrupción, por ejemplo? ¿Cómo proponemos eso ahora? Yo se lo pregunto a ustedes que seguramente saben más que yo de eso. Digo, ¿cómo hacemos para contarle a la gente que la tecnología blockchain nos va a permitir que todo el mundo, en cualquier momento, va a poder ver que, por ejemplo, todas las concesiones del Estado se van a tener que validar no solamente por miembros de ese mismo organismo público, sino también por personas de la oposición. Y que esa información va a estar accesible 24/7. ¿Cómo hacemos para un Estado blockchain ahora con la estafa que llevó adelante el presidente de la Nación? ¿Cómo hacemos para hacerle creer a la gente que la universidad pública es redituable, que la contribución fiscal que hace un profesional egresado de la universidad pública más que recupera la inversión que hace el Estado en la educación, en el trayecto educativo, no solamente de esa persona, sino de todas las que cursan? ¿Cómo hacemos para explicar eso si después tenemos gobierno tras gobierno de personas que defienden lo público, o como dijo Ari recién también, que utilizan lo público y que nosotros mismos no lo denunciamos? ¿Cómo hago yo para hacerle creer a la gente que el radicalismo significa algo si no señalo a aquellos que violentan y que deslegitiman la causa que a mí y a varios de acá nos despertaron las ganas de empezar a militar para transformar la realidad? Yo no defiendo más a Alfonsín. Primero por ser ideologista, pero además porque Me quedé solo. fue tan utilizado, es tan utilizado Alfonsín. La cantidad de tipos que tienen el cuadrito de Alfonsín atrás que después cagan a la gente todos los días de su vida. La verdad es que a uno le saca la gana de militar. Pero esa culpa no la tiene Alfonsín. Por supuesto que no, pero... Sí, pasa con el de Perón también. Claro, me pasa con los bielcistas también. ¿Viste? Bielsa es un técnico de la puta madre, pero los bielcistas son todos un No desastre. soy bielcista. Bueno, Ahora- casi todos un desastre. Entonces digo, nosotros necesitamos, y acá es donde viene la segunda parte de lo que quería decir, de lo que me viene surgiendo ahora, que es la necesidad de una visión. La cantidad de propuestas que nosotros tengamos en términos de efectividad es directamente proporcional con la visión de Estado y de país que nosotros podamos proponerle a la ciudadanía. Antes que un Alfonsín, necesitamos una Alem. Y creo que todavía nos viene faltando, y lo digo en términos radicales, lo podría decir con el peronismo también, incluso creo que las etiquetas radicalismo, peronismo, socialismo, yo creo que ya no valen nada tampoco. Porque hoy el clivaje es otro en la sociedad. Hoy estamos los que ayer nos pusimos tristes con que ahora le debemos 64.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y que vamos a tener que pensar nosotros cómo carajo devolver esa plata, y están los que están felices. Lamentablemente la división, y hay muchos que están felices solamente porque nos ven tristes a nosotros. Y creo que ese es el gran problema que nosotros tenemos que subsanar. No es hablando como Milei, es entendiendo, creo que la pandemia lo profundizó, es entendiendo que la lógica comunitaria
también en la mayor parte del hemisferio occidental se podría decir, pero yo hablo de Argentina, la lógica comunitaria, lamentablemente, entró en un declive en perjuicio, o en beneficio, mejor dicho, de la lógica del individuo, de la lógica individualista. Las fronteras del mundo son las de mi propio cuerpo, porque hoy es lo único que vale. Hoy nos vendieron que vivimos en un eterno presente. Nos vendieron que no hay un mañana. Y cuando no hay un mañana, y cuando hay que salvarse hoy, vale todo. Vale todo en la guerra contra uno mismo. Por eso tenemos los problemas de salud mental que tenemos. La gran pandemia de la juventud es la ansiedad. Es el no sentirse suficientes. Es el consumo de estupefacientes, el consumo de alcohol. En una guerra contra terceros, por eso votamos a Javier Milei. Por eso valgo más cuanto más plata tengo. Por eso los pibes del conurbano son todos cajeros de casinos ilegales. Y las pibas tienen todas OnlyFans. Y creen que es un empoderamiento. Porque la plata da poder. Porque lo único que empodera en esta sociedad individualista es el dinero. Y en una guerra contra el ambiente. Esas tres guerras que nosotros damos todos los días, o que se propone todos los días, y que hoy es una política de Estado. Me parece que nuestra principal visión, que nuestra principal promesa mutua que tenemos que hacernos, es la de volver a reivindicar el proyecto comunitario. Es entender que la libertad solamente es libertad si a mí me da orgullo de defenderla para que otra persona sea libre. Que la libertad de mi ley, y estoy harto de ir a la defensiva en ese juego de cartas amañado en donde ellos son la libertad y nosotros somos la igualdad. La libertad negativa es la de ellos, la libertad en la que si yo tengo guita, tengo poder, no tengo ningún límite. Ahora, si yo no tengo nada, son todos límites. Nosotros somos la libertad positiva, somos la libertad de la marcha federal universitaria, en donde yo, que soy hijo de un carnicero y de una ama de casa, hoy estoy sentado acá hablando con ustedes y marcho cada vez que puedo porque estoy orgulloso de que lo público me otorgó las herramientas para desempeñar de manera irrestricta mi proyecto de vida. Entonces yo defiendo el proyecto de vida del prójimo. La democratización de la libertad es la verdadera libertad. Y eso nos lleva, indudablemente, a rescatar los principios de justicia social, de solidaridad colectiva. Lo vemos claramente con la salud pública, que ahora está de moda cobrarle al que tiene la piel un poco más oscura, está de moda cobrarle en los hospitales públicos del país. Salta fue el primer caso, pero se está viendo en todos lados. Ahora en la ciudad de Buenos Aires hay varios... Mendoza también. En Mendoza también, viene pasando. Pero también hay que encontrar una respuesta efectiva para eso. Y por último, porque iba a hablar también de desarrollo productivo, pero con Carolina y Manuel no tiene ningún tipo de sentido, simplemente decir, es por ahí. Pero como pasó durante los periodos históricos de mayor desarrollo productivo, económico y personal de la historia, yo identifico dos etapas, Juan Domingo Perón y Hipólito Yrigoyen. Como pasó en esos procesos políticos, necesitamos de una defensa, y como lo vimos ayer, más que nunca, una defensa irrestricta e integral de nuestra soberanía. Soberanía es reivindicar a los caídos en Malvinas el 2 de abril, pero también es defender la universidad pública, también es ir a putear a los diputados cuando votan en RIGI, que nos llevan a un tribunal, nos llevan al CIADI, el Tribunal del Banco Mundial, en donde Argentina nunca tuvo una resolución favorable en toda su historia. Soberanía es ir y plantear los cambios, no sé si adentro de los partidos, pero sí la soberanía también tiene que ver con nuestros propios cuerpos y con nuestros propios cuerpos como organización. Soberanía es, en este momento, nosotros fundando un movimiento que se llama Refundación Argentina, porque nos rompimos las pelotas, perdón por la palabra, porque nos rompimos las bolas de las lógicas clásicas, enfermas y perversas a las que te someten los tipos que solamente van a ganar con esos partidos, con esas lógicas, con esos acuerdos que vienen de mucho antes que nosotros y que hoy los pibes no entienden. Hoy nosotros en la política, digo nosotros, yo nunca tuve un cargo, pero digo, la política hoy está hablando de el año 2009, cuando de Narváez, seguimos nosotros peleando de Narváez en la provincia de Buenos Aires, cuando había armado compromiso para el cambio con Mauricio Macri. Hoy los pibes
que van a votar en esta elección nacieron en el 2009. No saben quién es Francisco Narváez. Lo único que ven es un conjunto de personas horribles, mezquinas, traidoras y cagonas, y dando respuestas a preguntas que nadie se hace. Y del otro lado ven a un grupo de desquiciados, a un grupo de perversos, pero que contestan con las mayores perversidades posibles, contestan las preguntas que se hacen los pibes. Entonces, si un pibe y una piba, ya termino, perdón. Si un pibe y una piba pregunta, ¿cómo hago para crecer en la sociedad? ¿Cómo hago para ser mejor en la sociedad? Y nosotros saltamos con cualquier respuesta, y la única respuesta es, hacia guita con este casino online, vamos a seguir perdiendo elecciones. Y yo no quiero perder elecciones, como dijo Manuel. Yo no quiero perder ninguna elección. Yo quiero dar las respuestas que la gente se pregunta. Y para eso necesitamos comprometernos con una visión de Estado común. Esa visión de Estado común tiene que rescatar que la felicidad, y es un concepto hasta como los que me estoy mirando como conceptos con el cristianismo, pero digo, que la felicidad solo vale cuando es compartida. Que la felicidad del pueblo solamente es posible con la suma de los progresos individuales. Y que la utilidad del Estado es la de propender a esa igualdad de oportunidades para que cada uno tenga la herramienta de una vez por todas de desempeñar con un respeto irrestricto el proyecto de vida personal. Muchísimas gracias. Gracias, Agus. Y como nos comimos el bloque de descansito, vamos directamente con nuestros amigos dirigentes políticos nacionales.